¿Qué pasaría si los humanos descubren que existen vampiros en el universo de Crepúsculo? Seguro es una pregunta que a todos nos cruzó por la mente alguna vez. Me han dicho desde hace tiempo que haga este video y quiero aclarar que son teorías, y nada de esto es real en Crepúsculo. Solo es entretenimiento y ya hice un video similar hace un tiempo, les dejo el link en la descripción. Les recomiendo que se queden hasta el final porque vamos a estar hablando sobre la reacción de los Volturi, qué harían los Cullen y los Hombres Lobo y qué pasaría con Renesmee, que es mitad humana y mitad vampiro. Estuve pensando en la respuesta y existen diferentes escenarios. Si los humanos descubren esto, algunos estarían asustados, otros curiosos y otros muy enojados, capaces de querer eliminar a la especie. Pero si los humanos intentan atacar a los vampiros, las probabilidades de éxito serían extremadamente bajas. Primero porque todos los vampiros de Crepúsculo poseen una fuerza muy superior a la humana, lo que les permite realizar hazañas físicas que ningún humano podría igualar. Además tienen velocidad y agilidad, son capaces de moverse a velocidades extremadamente rápidas, casi imperceptibles para el ojo humano. La resistencia de los vampiros es inigualable, no se cansan ni necesitan descansar, no envejecen y son prácticamente invulnerables a las enfermedades y heridas comunes. Tienen sentidos extremadamente desarrollados, lo que les permite detectar a los humanos a grandes distancias y reaccionar rápidamente a cualquier amenaza. Y aparte, algunos vampiros tienen habilidades sobrenaturales adicionales, como leer mentes, controlar emociones o ver el futuro. Pero a pesar de todo esto, los humanos podrían intentar atacarlos usando armas de fuego o explosivos, también con misiles o armas biológicas que pueden ocasionar un desastre. Los vampiros aún tendrían ventaja por su velocidad y agilidad para evitar estos ataques. Los humanos podrían intentar utilizar estrategias militares avanzadas y tácticas de guerrilla, pero la capacidad de los vampiros para detectar y reaccionar rápidamente a las amenazas haría difícil cualquier emboscada o ataque sorpresa. En Crepúsculo los vampiros son destruidos de manera diferente a los mitos tradicionales. En lugar de estacas de madera, agua bendita o bajo, los vampiros en este universo son casi indestructibles debido a la dureza de su piel y fuerza sobrehumana. Sin embargo, hay un método específico para matarlos. Primero se debe desmembrar al vampiro. Debido a su fuerza y resistencia, para hacer esto generalmente se requiere la participación de varios vampiros o seres muy fuertes, como los hombres lobo de la saga. Después de desmembrarlo, los restos del vampiro deben ser quemados. El fuego es lo único que puede destruir completamente sus partes corporales y asegurarse de que no se regeneren. Para los humanos sería prácticamente imposible enfrentarse a un vampiro cuerpo a cuerpo y lograr desmembrando utilizando armas de fuego o cualquier otra arma convencional debido a las características mencionadas. Los humanos no tienen la velocidad, fuerza ni la resistencia necesaria para luchar eficazmente contra un vampiro. También se me ocurrió que pueden intentar desarrollar armas o dispositivos específicos para desmembrarlos. Podría existir alguna forma de tecnología avanzada que pueda afectarles, como armas de alta energía, por ejemplo un láser o algún tipo de compuesto químico. Además, utilizar tácticas de emboscada y trampas podría ser una estrategia si usan estas armas, aunque nuevamente la velocidad y los sentidos agudos de los vampiros hacen que todo esto sea extremadamente complicado. Los humanos tendrían poco conocimiento sobre cómo funcionan los vampiros, más que nada porque los Volturi hace mucho tiempo atrás esparcieron rumores falsos para que los vampiros no sean detectables. Les dejo el link de ese video en la descripción por si quieren saber a detalle. La existencia de vampiros causaría pánico generalizado entre los humanos, lo que podría llevar a desorganización y caos. Para tener alguna posibilidad de éxito, los humanos necesitarían una colaboración global y unificada, algo difícil de lograr en poco tiempo y con recursos limitados. La decisión de enfrentar a los vampiros también traería dilemas morales y éticos, ya que algunos vampiros, como los de la familia Cullen, intentarían vivir en paz con los humanos, pero eso vamos a hablar más adelante en el video. Imaginen un enfrentamiento uno a uno o en pequeños grupos. Los vampiros casi siempre ganarían debido a su superioridad física y habilidades especiales. En un conflicto a gran escala, los humanos podrían intentar utilizar armas de destrucción, pero el daño colateral sería inmenso, y la capacidad de los vampiros para evitar estos ataques seguiría siendo alta. Una alternativa al conflicto sería buscar una forma de coexistencia pacífica, posiblemente siguiendo el ejemplo de los Cullen, aunque para que esto pase tendría que haber una gran cantidad de confianza y mucha negociación. Los Volturi, como la principal autoridad entre los vampiros en la saga de Crepúsculo, jugarían un papel crucial si se diera un conflicto entre humanos y vampiros.
Sabemos que son un clan extremadamente poderoso y organizado, que busca mantener el orden y la ley entre los vampiros. Cualquier amenaza a su dominio sería tomada muy en serio. Una de sus principales prioridades es mantener la existencia de los vampiros en secreto. Un conflicto abierto con los humanos pondría en peligro este secreto. Los Volturi cuentan con miembros con habilidades extraordinarias, como Aro, que puede leer los pensamientos de todos con solo tocarlos, y Jane, que puede infligir dolor mental. También tiene una guardia élite altamente entrenada. Inicialmente los Volturis intentarían eliminar la amenaza humana de manera rápida y decisiva para evitar la exposición. Imagínense que una persona los descubre y ellos intentarían eliminarlo. Usarían su fuerza y habilidades especiales para neutralizar a los líderes humanos y cualquier tecnología que consideren peligrosa. Harían todo lo posible para controlar la información y evitar que los humanos comuniquen la existencia de vampiros. Esto podría incluir ataques a centros de comunicación y la eliminación de testigos clave. Los Volturi podrían usar tácticas de miedo y terror para desmoralizar a los humanos y disuadir cualquier intento de resistencia. Esto podría incluir ataques selectivos y demostraciones públicas de poder. En caso de que el conflicto se intensifique, los Volturi podrían intentar negociar con los líderes humanos. Algo bastante difícil, pero usarían amenazas y promesas para manipular la situación a su favor. Podrían ofrecer acuerdos que favorezcan a ciertos grupos humanos a cambio de información y cooperación. Los Volturi podrían reclutar a otros clanes de vampiros para fortalecer sus fuerzas. Dado a su estatus y poder, es probable que muchos vampiros se unan a ellos por lealtad o miedo. Armarían estrategias a largo plazo para asegurar su poder, infiltrándose entre los humanos y también manipulando los eventos para debilitar toda la situación. Si los Volturi logran actuar rápidamente y con suficiente fuerza, podrían suprimir la amenaza humana antes de que se convierta en un problema mayor. Esto implicaría la eliminación de los líderes humanos y el control de la información. Pero si ya es muy tarde y toda la información llega a la luz, en este caso los Volturi tendrán que adaptarse a una guerra más prolongada, utilizando tácticas de guerrilla y su superioridad en habilidades y fuerza. Si los humanos logran exponer la existencia de los vampiros a gran escala, los Volturi enfrentarían una nueva realidad donde tendrían que lidiar con una humanidad consciente y posiblemente hostil. Esto podría llevar a cambios significativos en la sociedad vampírica y en su relación con los humanos. Los Volturi son conocidos por llevar a cabo juicios rápidos y definitivos. Si los humanos no cumplen alguna ley vampírica, podrían ser juzgados y ejecutados de manera inmediata. La intervención de los Volturi podría resultar en la destrucción de ciudades enteras o en la aniquilación de grandes grupos humanos para evitar filtraciones o amenazas a su existencia. La acción de los Volturi podría tener efectos devastadores en la estructura social y política del mundo humano, generando miedo, caos y desconfianza. Los Volturi con su poder y organización serían una fuerza formidable en un conflicto contra los humanos. Sus acciones se centrarían en la eliminación rápida de la amenaza y el mantenimiento del secreto vampírico. Sin embargo, la resistencia organizada de los humanos podría llevar a una guerra prolongada y potencialmente a la exposición de los vampiros, lo que cambiaría drásticamente la dinámica de poder entre ambas especies. Ahora hablemos del clan Cullen, conocidos por consumir sangre animal y su deseo de coexistir pacíficamente con los humanos. Seguro tendrían una perspectiva completamente diferente a los Volturi. Los Cullen intentarían mediar entre los humanos y los vampiros para evitar un conflicto violento. Buscarían establecer un diálogo con líderes humanos para explicar la situación y buscar una coexistencia pacífica. Querrían proteger tanto a los humanos como a los vampiros, buscando soluciones que minimicen el daño en ambas partes. Con su habilidad para leer mentes, Eva podría anticipar los movimientos humanos y prevenir ataques. Además, podría comunicar las verdaderas intenciones y pensamientos de los vampiros a los líderes humanos. Alice, con su capacidad para prever el futuro, sería crucial para anticipar posibles conflictos y planificar en consecuencia, tratando de evitar los peores escenarios. Jasper, con su capacidad para manipular emociones, podría calmar situaciones tensas y reducir la hostilidad entre humanos y vampiros. Los Cullen podrían buscar el apoyo de otros clanes de vampiros que compartan su deseo de paz y estabilidad. Estas alianzas podrían ser fundamentales para presentar un frente unido en la búsqueda de una solución pacífica. Los Cullen, especialmente Carlyle y Esme, podrían realizar actos heroicos para salvar vidas humanas, demostrando su buena voluntad y disposición a sacrificarse por la paz. Carlyle Cullen, como médico y líder moral de la familia, se esforzaría por encontrar soluciones no violentas, ofreciendo su experiencia médica y su ética para ayudar a los humanos heridos o enfermos durante el conflicto.
En el mejor de los casos, los Cullen podrían negociar un acuerdo de paz entre los humanos y los vampiros, utilizando sus habilidades y alianzas para mediar y garantizar un entendimiento mutuo. Si bien los Cullen preferirían evitar el conflicto, estarían dispuestos a luchar en defensa propia y de sus seres queridos si fuera necesario, pero siempre buscando minimizar el daño. Si la situación se volviera insostenible, los Cullen podrían considerar reubicarse para evitar un conflicto directo, protegiendo a su familia y amigos en el proceso. La familia Cullen intentaría evitar un enfrentamiento directo entre humanos y vampiros a toda costa, utilizando sus habilidades especiales, alianzas y enfoque moral para mediar y encontrar una solución pacífica. Su objetivo principal sería proteger tanto a los humanos como a los vampiros, manteniendo la paz y coexistencia que han trabajado tanto por lograr. Ahora hablemos sobre los hombres lobo Qulet. Capaz se preguntan qué tienen que ver ellos en esta situación, pero recuerden que su relación con los vampiros es compleja y además la impronta de Jacob Black en Renesmee Cullen, que es mitad humana y mitad vampiro, cambian un poco las cosas. La manada Qulet, por naturaleza y tradición, odia a los vampiros debido a su historia y las amenazas que representan para los humanos. La impronta de Jacob en Renesmee crea un dilema, ya que la manada respeta profundamente la impronta, considerándola sagrada y vinculante. Dado que Renesmee es la impronta de Jacob, la manada estaría obligada a protegerla a ella y a su familia, incluso si esto significa defender a los Cullen contra amenazas humanas o vampíricas. Los miembros de la manada, aunque odian a los vampiros, respetan a Jacob y su vínculo con Renesmee, lo que los llevaría a aceptar y proteger a la familia Cullen a regañadientes. En el caso de un conflicto masivo entre humanos y vampiros, la manada podría formar una alianza táctica con los Cullen para proteger a Renesmee y mantener el equilibrio. Podrían luchar junto a los Cullen para defender la ciudad y su territorio contra cualquier amenaza humana o vampírica que intente atacar a Renesmee. El líder de la manada tendría la tarea de mantener la unidad y tomar decisiones difíciles, equilibrando el odio hacia los vampiros con la necesidad de proteger a Renesmee. Es probable que haya diferencias de opinión dentro de la manada, con algunos miembros más inclinados a proteger a los humanos y otros más comprometidos con la protección de Renesmee. Hasta podría haber traiciones. La relación con Renesmee y los Cullen podría llevar a un cambio gradual en las actitudes de la manada hacia ciertos vampiros, reconociendo que no todos son una amenaza. La impronta sería el factor crucial que unificaría a la manada, aunque con posibles tensiones internas y un conflicto moral constante. Algo que también me pregunté es qué pasaría si la gente descubre que Renesmee Cullen es mitad humana y mitad vampiro, es decir, que esto puede existir. La revelación de esto ya hablamos que podría ser todo un caos porque la gente entraría en pánico. Pero además si se enteran que puede existir una persona que sea mitad humana y mitad vampiro, esto cambiaría un poco las cosas, porque podrían llamar la atención de científicos y médicos que podrían mostrar un gran interés en estudiar a Renesmee, queriendo entender su biología y cómo funciona su mezcla única de genética humana y vampírica. Existe el riesgo de que algunos quieran capturar a Renesmee para realizar experimentos, buscando descubrir secretos sobre la inmortalidad, la fuerza sobrehumana y otras características vampíricas. Y aclaro que eso también podría pasar con simplemente vampiros, pero yo creo que Renesmee sería un caso bastante llamativo porque estamos hablando de que una humana también puede ser vampiro y puede ser ambas cosas. Los gobiernos pueden implementar políticas drásticas para lidiar con la situación, que van desde la captura y contención hasta la exterminación de vampiros y seres híbridos. Podrían surgir grupos organizados con la intención de cazar vampiros y cualquier híbrido, impulsados por el miedo y el deseo de proteger a la humanidad. Los Cullen podrían verse obligados a huir y esconderse para proteger a Renesmee y a ellos mismos de la persecución humana, donde tendrían que abandonar su hogar y comunidad. Debido a la impronta de Jacob, como habíamos hablado antes, en esta ocasión los Qulet también estarían comprometidos a proteger a Renesmee, incluso si eso significa enfrentarse a humanos y vampiros hostiles. La manada Qulet podría estrechar su alianza con los Cullen para protegerla y mantener la paz en su territorio. Podrían existir tres escenarios. 1. Los Cullen y sus aliados podrían encontrar una manera de ocultar a Renesmee y mantener su existencia en secreto, evitando así una persecución a gran escala. 2. La revelación de Renesmee podría desencadenar otro conflicto abierto entre vampiros, humanos y cambiaformas, con consecuencias devastadoras para todas las partes involucradas. 3. Con el tiempo y mucho esfuerzo podría lograrse una coexistencia pacífica y la aceptación de Renesmee y otros vampiros e híbridos como una nueva realidad, aunque esto sería un proceso largo y difícil.
La revelación de que Renesmee Collen es mitad humana y mitad vampiro tendría profundas implicaciones para todos los involucrados. La reacción humana probablemente sería inicialmente de miedo y pánico, seguida de curiosidad científica y potenciales medidas drásticas por parte de los gobiernos y grupos organizados. Los Collen tendrían que enfrentarse a una persecución intensa, posiblemente huyendo y ocultándose para protegerse. Además, si los Volturi se involucran, podría desencadenar un conflicto mayor en el mundo vampírico. Pero también pensé que no todo sería pánico para los humanos. Tal vez algunos de ellos se sientan atraídos por la idea de la existencia de vampiros y busquen activamente el contacto con ellos. Esto podría llevar a una situación similar a la que se presenta en la serie True Blood, donde la revelación de los vampiros al público genera una amplia gama de reacciones y consecuencias. Muchos humanos podrían sentir una gran fascinación por los vampiros debido a su inmortalidad, fuerza sobrehumana y otros poderes. Esto podría llevar a un aumento en la curiosidad y el deseo de interactuar con ellos. Podría surgir una cultura de admiración hacia los vampiros. Algunos humanos podrían ver la transformación en vampiros como una oportunidad para obtener la inmortalidad y otras ventajas, y podrían buscar activamente vampiros dispuestos a transformarlos. Con el tiempo y con la adecuada mediación, podría lograrse una aceptación gradual de los vampiros en la sociedad humana, aunque con tensiones y desafíos persistentes. A pesar de la curiosidad, muchos humanos seguirían albergando prejuicios y discriminación hacia los vampiros, lo que podría generar conflictos sociales y legales. Podrían implementarse leyes para regular las interacciones entre humanos y vampiros, abordando temas como la transformación, la protección de derechos y la prevención de abusos. Podrían surgir negocios y servicios específicos para vampiros, como bancos de sangre y clubes nocturnos, similar a lo que se muestra en la serie True Blood. Los vampiros podrían dividirse en su respuesta a esta nueva situación. Algunos podrían aprovechar la oportunidad para integrarse en la sociedad humana, mientras que otros podrían rechazarla y mantenerse secreto, o simplemente odiar a los humanos y romper las reglas. La mayor interacción con humanos podría aumentar el riesgo de exposición y conflicto, especialmente si los vampiros son objeto de explotación o si se violan las leyes vampíricas tradicionales. Existen algunos escenarios posibles. Con el tiempo podría lograrse una coexistencia pacífica entre humanos y vampiros, con regulaciones que protejan los derechos de ambos grupos y fomenten la cooperación. La exposición y la interacción podrían generar conflictos violentos, tanto entre humanos y vampiros, como dentro de las comunidades vampíricas, especialmente si los derechos y las leyes no se manejan adecuadamente. Algunos vampiros podrían rebelarse contra los intentos de control y regulación por parte de los humanos, llevando a enfrentamientos y guerras clandestinas. Los vampiros podían ser explotados por humanos en busca de beneficios como la inmortalidad o el uso de sus habilidades, llevando a situaciones de abuso y esclavitud. Podría surgir un mercado negro para la sangre de vampiros o humanos, alimentando actividades ilegales y peligrosas. Si la existencia de Renesmee y otros vampiros se revelara al público, es probable que se produzca una amplia gama de reacciones humanas, desde el pánico y la hostilidad hasta la curiosidad y el deseo de ser vampiro. Esta situación podría evolucionar hacia una coexistencia más estructurada y regulada, similar a lo que se presenta en la serie True Blood, aunque con desafíos significativos en términos de legislación, derechos y prevención de abusos. Los Collen y otros vampiros tendrían que navegar en este nuevo mundo con cuidado, tratando de protegerse y adaptarse a una sociedad que ahora conoce de su existencia. Seguro a muchos de ustedes se les ocurrió otras ideas, teorías o explicaciones y me encantaría leerlos en los comentarios. No dudes en darle me gusta al video y suscribirte para que el canal siga creciendo. Nos vemos en Instagram, donde todos los días subo contenido. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.